un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Hola, qué rico tenerlos con nosotros en otro episodio de este podcast Desde el Balcón. Hoy tenemos una conversación que a mí personalmente me llena de emoción y sé que va a ser una conversación enriquecedora y deliciosa para todos. Estamos con Roberto Moreno, el presidente del Grupo Amarillo, gran amigo de la Casa de Origen, pero sobre todo un gran creyente de esta causa del liderazgo como motor de transformación. Hola Roberto, qué rico que estés acá. Hola Andrea, pues muchas gracias. Qué rico poder compartir ese espacio con ustedes aquí desde el balcón y poder compartir un poquito nuestras experiencias y en lo que están ustedes. Felicitaciones. Gracias. Pues arranquemos por el principio. ¿Quién es Roberto Moreno? Bueno, pues Roberto Moreno, pues yo vengo de una familia de 7 hermanos. Crecí en una familia grande que es maravilloso. Viví en los Estados Unidos durante 19 años. Y tuve la fortuna de conocer otra cultura que fue vivir en los Estados Unidos. Me fui allá a los 15 años. Mi madre emigró con los 7 hijos a los Estados Unidos y resolví regresar a Colombia. Y regresé a Colombia en el año 80 después de haber graduado de la universidad. Trabajé aquí un par de años y volví a ir a Estados Unidos a trabajar. Y todas esas enseñanzas y ese aprendizaje que vi de un país como los Estados Unidos me sirvió mucho para poderlo aplicar aquí en Colombia. Y eso es lo que he venido haciendo desde hace 32 años, liderando pues primero Amarillo y ahora el Grupo Amarillo. Y esta pregunta es obligatoria. Muchas personas emigran, se van, viven afuera, tienen otras experiencias. ¿Por qué volver? ¿Por qué volver a Colombia? Pues este país que se llama Colombia es maravilloso. Somos 50 millones de personas que vivimos en este país. Y hay personas extraordinarias. Usted llega aquí, se baja del avión y dice su merced, ¿qué se le ofrece? Las personas son muy queridas y verdad, hay personas maravillosas, pero como pasa en todas partes también hay unas manzanitas podridas por ahí. Entonces, pero somos la gran mayoría que son excelentes seres humanos. Y vivir uno por fuera, que yo viví 19 años afuera, y no es solo ser bilingüe, hay que entender a ser bicultural, porque tiene que uno entender la cultura para acoplarse y entender. Y de verdad, pues el pasto no es más verde del otro lado del río. Y eso es lo que a veces piensa uno, que es que se va para otro lado y allá tiene más oportunidades. No, este país está lleno de oportunidades. Tenemos el mejor lote de Latinoamérica, lote esquinero, con 2 mares, montañas y una cantidad de recursos naturales maravillosos. Y de verdad, fuera de eso, personas maravillosas. Y por eso muchos colombianos los buscan. Sobre todo en los Estados Unidos, usted ve que empresas buscan colombianos porque los colombianos son muy trabajadores, muy juiciosos, emprendedores y de verdad, si nos unimos como colombianos, pues de verdad no nos damos cuenta de lo que tenemos. Y yo de verdad, mi experiencia en Estados Unidos, pues me sirvió mucho fue con el orden, la rigurosidad, el trabajo juicioso y toda esa cultura anglosajona, lo mismo que la alemana, pues son culturas o lo mismo las japonesas, que son culturas muy de ser rigurosos, trabajadores, juiciosos. Y yo creo que a veces en Colombia nos falta un poquito y a veces de golpe nos despelotamos un poquito y ahí es donde tenemos que decir, oiga, aquí hay gente maravillosa, venga, organicémonos. Y yo creo que ese aprendizaje que tuve allá me ha servido inmensamente para liderar esta empresa y este grupo empresarial y verdad, no hubiera logrado lo que tengo si no tuviera este grupo extraordinario que me rodea, que piensa igual y hemos logrado estos éxitos gracias a ese equipo de trabajo. Volvamos un segundo a esa época, vivir por fuera, con familia grande por fuera, ser joven, adolescente. ¿Con qué soñabas tú? ¿Cuáles eran tus grandes aspiraciones cuando eras adolescente? Pues mira, llegué a Estados Unidos precisamente a los 15 años. Me dio muy duro irme para allá, porque realmente cuando uno está adolescente y lo que tiene uno son los amigos y el colegio. Y entonces me quitaron mis amigos, me quitaron el colegio y me voy allá a otro país. Pues hablaba inglés porque había estudiado en el colegio San Carlos y había entendido, sabía hablar inglés, pero nuevamente la cultura, entender la cultura. Y entonces me decían el speak, pues el latino. Y entonces, ¿cómo logra uno romper ese
ese paradigma de que le ponen a uno el rótulo de que usted es de tal lado. Entonces, ¿cómo me integro con estos americanos? Y al principio, pues me dio duro, pero después ya logré entender, hacerme amigos de los del colegio y entender un poquito cómo pensaban y gozar lo que estaba viviendo. Y gozar y pensar como ellos. Pero entonces empecé a ver qué quiero hacer en la vida. Quiero volver a Colombia, no quiero volver a Colombia, ¿qué quiero hacer? Y yo siempre quería regresar a Colombia porque añoraba, pues aquí estaba mi familia, mis primos, y este país nuevamente pues es espectacular. Entonces, pero siempre quise ser constructor, porque yo veía esas grandes obras y andaba en el carro y veía esos edificios y esos parques y centros comerciales. Me he dicho, yo digo, eso es lo que yo quiero hacer. Y ese era mi sueño. Entonces dije, voy a estudiar ingeniería y economía, y eso fue lo que hice en la Universidad de la Florida para prepararme para poder hacer esto. Y entonces ese era como mi sueño, y yo creo que tuve esa gran fortuna, porque a veces hay personas que se van a graduar del colegio y no saben qué quieren estudiar. Entonces yo fui una de esas personas afortunadas que sabía que quería estudiar. Y entonces precisamente en Estados Unidos los 2 primeros años de universidad son materias generales, mientras que las personas ven qué quieren estudiar, se ubican. Y yo creo que uno tiene que ver qué es lo que le apasiona y qué es lo que le gusta. Y yo creo que estar hoy aquí sentado hablando contigo, haber podido construir este grupo empresarial, ya vamos para 32 años de regresar a Colombia y haber construido esto, nuevamente no hubiera sido posible sino haberme rodeado de personas extraordinarias, porque yo solo no lo puedo hacer. Pero cómo pensar en grande y pensar en ese sueño de verdad hacer un mejor país para todos. Y después de todos estos años de haber construido esta organización, de haberte dedicado a eso que era tu sueño, ¿cuál crees tú que es hoy tu propósito? Pues mira, primero hay un propósito personal y hay un propósito de la empresa que se ve reflejado en mi propósito personal. Y de verdad en estos casi 32 años de la compañía, casi que veníamos haciendo empíricamente cuál era el propósito. Y hace un año nos pusimos en la tarea, en Amarillo, con el equipo directivo, de decir cuál es el propósito de este grupo empresarial y de esta empresa. Y entonces dijimos, ¿qué es lo que hacemos? Transformamos entornos, porque eso es lo que hacemos, transformar un entorno, de hacer grandes proyectos. Empoderamos las comunidades, porque si no hacemos el acompañamiento social y no creamos una linda comunidad, no estamos haciendo la tarea, y con eso cumplimos los sueños de muchas familias colombianas. Entonces el propósito de la empresa es empoderar comunidades, transformar entorno, empoderar las comunidades cumpliendo sueños. Y mi propósito, pues como vida es, pues eso es en la empresa, y si mira uno, igual con la familia, porque tiene que haber un equilibrio entre la familia y el trabajo. Son como los 2 huevitos que hay que cuidar toda la vida. Y entonces, porque uno tiene que estar apasionado, enganchado, trabajando, siente que sirve, que está retado, pero al mismo tiempo construir una linda familia, porque al final del día la familia como es la base de todo. Y entonces ese propósito de poder dar a los hijos, que los hijos crezcan, verlos volar como una mariposa, y como digo, uno es como el puerto en la familia, que el hijo sale en el mar, al mar picado allá en su bote, y si necesita vuelve a la marina, y ahí sabe que puede volver cuando quiera, porque ahí está el sitio seguro. Entonces, para mí ese propósito de crear una linda familia y una linda empresa es mi propósito de la vida, y poder dar a los demás, porque a uno le da mucho más satisfacción dar que recibir. Y entonces, pues he tenido la fortuna de poder tener una buena educación, de poder tener las herramientas para poder estar hoy donde estoy, y entonces, al contrario, es una obligación y un deber de dar a los demás. Y me atrevo a decir sin duda alguna que todos los días vives tu propósito. Muchas gracias. Sí. Pero ese propósito también se da con una buena compañera de viaje. Entonces, si no tuviera la compañera de viaje y los hijos que tengo, esto no sería posible. Así como en la oficina tengo que tener un buen equipo, en el hogar tengo que tener la compañera de viaje que lo rete, lo empuje y lo acompañe a uno en todos estos sueños y en todas estas locuras que uno se inventa. Pues sí, es como decimos en Origen, es que juntos de pronto llegamos más lejos y es mejor. El viaje se siente mejor. Ayúdanos a ponernos en tus zapatos. Ayúdanos a ver cómo se ve el liderazgo desde la perspectiva de Roberto. Y es muy fácil en estos entornos de incertidumbre, a veces de caos, que nos sentemos a veces a juzgar a los líderes, lo que hacen, lo que no hacen, cómo lo hacen bien. ¿Qué se siente estar en una posición de liderazgo como la tuya? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué se siente navegar esta incertidumbre en la que vivimos hoy en día?
Pues mira, la incertidumbre yo creo que está aquí y se va a quedar y vamos a seguir viviéndola. Si miramos el mundo para atrás, siempre hemos tenido 2 guerras mundiales, hemos tenido de todo. Y en los últimos 100 años, con la transformación tecnológica, y primero la revolución industrial y después con la tecnología, y ahora viene la inteligencia artificial, o sea, la incertidumbre es el día a día. Entonces uno como líder de una organización, primero, el día que uno se la crea, pues está muerto. Me he dicho, entre más éxito, más humildad. Y yo creo que la humildad es lo más importante. Y aceptar las diferencias de los demás y ver cómo uno motiva, acompaña y logra que esas diferencias se construyan, porque la diferencia es lo que construye cosas positivas. Si todos pensáramos igual, pues este mundo sería muy diferente y aburrido. Precisamente por eso es que en las organizaciones también, ¿cómo logra uno conseguir? Pues obviamente el estilo gerencial y de liderazgo de las empresas sí se parece, porque es la cultura y el ADN de una organización, lo mismo que en una familia, pues lo mismo pasa en una organización. Pero así, lo mismo en una familia, usted tiene un hijo que piensa A, B, C, I, pues es diferente, y qué rico que piensen diferente. Pero en una organización, así tenga uno personas diferentes, el propósito debe ser el mismo, y de las diferencias es lo que se construye las cosas positivas. Entonces, y siempre, pues si uno mira, es más lo que nos une que lo que nos separa. Y si miramos en este país y nos sentamos, y tristemente vemos en la política en el mundo, que no vemos un liderazgo político en el mundo, que diga uno, wow, ese hombre es el que hay que seguir, o esa mujer es la que hay que seguir. Y creo que estamos viendo una polarización muy grande que no es sano para el mundo. Estoy hablando del mundo entero. Y ahí aprovechan algunos oportunistas para dividirnos más y no unirnos. Y yo creo que como líderes empresariales tenemos más que trabajar en equipo y ver y demostrar lo que hacemos. A veces hacemos muchas cosas, pero no las contamos. Desde tu ADN, para mí es supremamente evidente el rol tan importante que juega la esperanza en la persona que tú eres, en el líder que tú eres. ¿Cómo mantener esa esperanza? ¿Cómo mantener esa esperanza sobre todo en la realidad de Colombia y del mundo, que nuevamente es compleja, es fluctuante? ¿Cómo mantener esa esperanza no solo en ti, sino en las personas que te rodean y en la organización que representas? Pues mira, cuando ese no es líder de una organización o un líder de un equipo de trabajo, si lo ven a uno derrotado, pues ya se acabó el paseo. Uno no puede estar derrotado. Entonces yo de por sí soy una persona optimista, y uno pues no puede ser extremadamente optimista, pero sí una persona optimista y tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces uno tiene que transmitir eso también al equipo. Entre más difícil, y esto lo asemejamos, o lo asemejo yo aquí, y esto lo digo muchas veces en la compañía, a mí me gusta navegar en el mar, me gustan los botes, me encanta, y mi padre me dijo una frase una vez que me dijo, mijito, un mar calmado nunca ha hecho un buen marino. Y de ahí entonces me quedó cluck. Y es verdad. Y entonces si está usted en la mitad de la tormenta y usted está entregado, pues ya hasta ahí llegó. Claro. Entonces lo único que no puede perder es la esperanza y qué es lo que quiero y qué es lo que quiero lograr. Entonces puede llover, puede la vela romperse y vuelve la sube, vuelve, se le entra el agua y saca el agua. Me he hecho lo que tengo que hacer para llegar a donde tengo que llegar. Pero no enfocarse en que se está entrando el agua, sino para dónde voy. Porque foco en el propósito. Foco en el propósito. ¿Okay? Yo creo que un buen tema justamente para esta conversación es la reciente pandemia. Vivimos una época compleja, la humanidad no tenía ni idea qué estaba pasando. Creo que la palabra reinventarnos se agotó, porque todos los días organizaciones, seres humanos, estamos tratando de entender esto tan complejo, países, ¿no? ¿Qué te queda a ti como lección de esa época, de tu liderazgo? ¿Qué viste en tu equipo, en el rol de tus líderes, los líderes que te acompañan? ¿Qué es eso que rescatas de la pandemia? Lo que tuvimos que hacer era entender qué era lo que nos iba a pasar y entender un poquito, porque el mundo nunca había vivido esto. Tan es así que yo empecé a ver en los noticieros, que yo voy al gimnasio temprano a las 5 de la mañana y yo veo el noticiero y empecé a decirle a Rosita, oiga, se va a venir una pandemia, y me decía, no, mire lo que está pasando en la China, mire lo que está pasando, y aquí de golpe nos va a tocar parar a todos, ¿y qué nos va a pasar? Y entonces imaginémonos qué nos va a pasar. Y entonces como que teníamos que entender, y lo primero que hicimos fue reunirnos con el gobierno, con el ministro de Vivienda, que era Jonathan Malagón,
con Sandra Forero, presidente de Camacol, y decir, oiga, si paramos, ¿qué nos pasa y qué nos va a pasar? Y lo mismo en la casa. Y vino el simulacro y yo le dije a Rosita, fin de semana, pues vámonos para Napoima, pues 15 días y volveremos, 15 días. 3 meses después, seguíamos guardados. Repitiendo entonces, la misma ropa que empacar. La analogía es, haz de cuenta que vas en tu carro por la autopista, en el carril rápido, y un día y te ponen un semáforo y dice, señor, paren todos y oríense. Y si tú eres el líder de una organización y vas manejando el bus y tienes el bus lleno de pasajeros, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Cómo voy a cuidar a estas personas? ¿Cómo se van a ir a su casa? ¿Cómo van a cuidar a su familia? Entonces era, ¿qué acciones vamos a tomar para cuidar las personas y cuidar las empresas y cuidar la familia? Entonces tuvimos estas reuniones y fuimos de los primeros sectores en reactivarnos, gracias a esas acciones que tomamos, y asimilamos una obra con una fábrica de alimentos, porque realmente el mundo tenía que comer. Entonces lo primero que se hizo fue cómo esas personas que trabajan en las fábricas de alimentos y distribución pues podían trabajar sin mayor riesgo, y entonces ahí se hicieron unos protocolos para que estas personas pudieran regresar a trabajar. Entonces como que copiamos lo que se estaba haciendo, algo de eso, y entonces una obra es como una fábrica. Las personas llegan a trabajar y tienen que armar una obra. Entonces fuimos de los primeros sectores con unos protocolos muy rigurosos que pusimos en marcha. Y también pues teníamos que aprender a trabajar virtualmente, porque pues ya no podemos trabajar sino virtual. Entonces se aceleró un proceso que venía en desarrollo. En el caso de Amarillo, nosotros ya veníamos trabajando en un tema de un software para poder hacer ventas virtuales. Y nos tocó acelerar el proceso. En el primer mes de abril, hicimos 62 ventas virtuales, que pues eso nunca se había hecho. Que era impensable. Era impensable. Ya en el mes de junio eran 200 y después ya en junio eran 500. ¿Y qué? Pues, ¿y qué? Porque la gente como que se acomodó, y tenemos una herramienta que se llama Workspace, y es como si tú estuvieras en la sala y te hacían el tour virtual por el proyecto y todo, podías hacer la consignación virtual, y todo eso se aceleró, todo ese proceso, para que pudiéramos hacer eso. También, ¿qué hicimos con el equipo? Teníamos 86 proyectos en ejecución en ese momento, y lo que les dije es, haga de cuenta que no volvemos a vender una vivienda más. ¿Qué nos pasa? Entonces, no, como hemos sido muy rigurosos con los puntos de equilibrio, dijimos, si no se vende más, no pasa nada. Si se desvende el 20%, ¿qué nos pasa? Se afectaban 6 proyectos de los 86. Quiere decir que entonces nos dio mucha tranquilidad desde el punto de vista financiero. Con los bancos, nos sentamos con todos los bancos, les explicamos y pudimos reactivarnos el 27 de abril. La pandemia empezó el 19 de marzo, el 20. Ya, pues, a finales de abril ya pudimos reactivarnos, o sea, duramos mes y medio, como diciendo, ¿para dónde vamos? Pero esa elección fue maravillosa porque hubo más como trabajo en equipo y sensibilidad de los demás y sensibilidad de las personas. Y yo creo que para el mundo también fue importante los valores de las personas, los valores de los principios, y yo creo que eso fue un aprendizaje muy positivo de empatía y trabajo en equipo de las personas. Yo creo que en esa época muchos teníamos, yo creo que en general la gente tenía la noción de esto nos va a cambiar a todos, la humanidad va a cambiar por completo. Y hoy en día hay quienes piensan y sienten que no, que de pronto volvimos a lo de siempre. Yo soy más optimista, yo creo que sí hay cosas y sí hay cambios que quedaron. ¿Qué quedó? Pues mira qué quedó, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes las mujeres que tienen un niño, pues las personas, las mujeres profesionales, qué maravilla que si tienen unos chiquitos que puedan trabajar con horario flexible, que puedan trabajar remoto 2 días a la semana, que puedan estar más tiempo en la casa. Eso nos enseñó la pandemia y la virtualidad, de que sí se podía hacer. Y hoy muchas empresas, hay empresas que todavía no han vuelto a trabajar del 100%. Hay otras que han dicho no, el 100% otra vez. Pero sí nos dio la opción de tener horarios flexibles. Y hoy en Amarillo lo tenemos, por grupos de trabajo, pueden haber 3 días en la oficina y 2 días virtuales. Pero esa flexibilidad ha servido mucho. El de poder construir e innovar, yo sí creo que es indispensable el estar presente. El lenguaje corporal, la camaradería, no sé qué, eso no se logra en una reunión virtual. Okay. Pero si vas a hacer reuniones de seguimiento o tareas, la virtualidad funciona perfecto. Pero si quieres innovar
y inventarte cosas y unir el equipo, sí tiene que ser presencial. Pero yo creo que, y también las herramientas tecnológicas se aceleraron mucho, y la manera que nos comunicamos y trabajamos, y yo creo que nos acercamos, por ejemplo, el tema de los viajes. Nosotros estamos en 18 municipios de Colombia y empezamos a ver que no necesariamente teníamos que hacer las reuniones, y logramos viajar menos y ser más eficientes en las reuniones con la pandemia. Sí, como escoger mucho mejor la tecnología al servicio de qué y en qué momentos nos conecta, nos facilita y en qué momentos nos desconecta. Y con lo que se viene de inteligencia artificial, que pues no sé si han ido, los invito cuando quieran. Me invitaron los señores de Google aquí en la 90 y pico que tienen las oficinas, y todo lo que están haciendo y que van a hacer con inteligencia artificial nos va a cambiar el mundo y va a ser otra revolución. Entonces las empresas que no estemos a la vanguardia de eso, también nos vamos a quedar atrás. Yo creo, Roberto, que un gran atributo que tiene Amarillo, que es muy fácil ver desde afuera, es la capacidad que tiene esta organización y sus personas de pensar en grande, de hacer grandes apuestas, de ser disruptivos, de soñar un país enorme, si se quiere. ¿Cómo hacerlo? ¿Y cómo mantener ese espíritu de soñar en grande? Pues mira, yo nuevamente con mi vida en los Estados Unidos y haber podido vivir en los Estados Unidos, usted va, pues mire, por ejemplo, los mexicanos, usted ve obras muy grandes allá, en los Estados Unidos las ve grandes. Y yo creo que en Colombia es un tema cultural que hemos tenido, y va en el lenguaje de la casita, la finquita, el carrito, y de verdad a veces nos cuesta trabajo pensar en grande. Y yo siempre, pues después de mi experiencia afuera, vine aquí y yo siempre me he atrevido a pensar en grande. Cuando pensé mi primer proyecto grande, que fue Hacienda Fontanar en Chía, todo el mundo dijo que estaba loco. 1.400 casas, un centro comercial en Chía, está loco. Pues mire, está funcionando, y cada vez que oigo familias que viven allá, me hace feliz oír los comentarios de ver cómo viven allá, el bienestar que tienen las familias, y el centro comercial lo que ha generado como centro de experiencia para todos los que viven alrededor, no solo en Chía, sino alrededor de los municipios. Después vino Ciudad Verde en Soacha, que también 52.000 viviendas, una nueva ciudad dentro de la ciudad, y de ahí vino el concepto nuestro de crear grandes proyectos urbanos, y no solo hacer edificios, porque edificios los puede hacer pues muchas personas, y pues ir a hacer, pues sí, hay maravillosos arquitectos, constructores, pero dije, tenemos que hacer algo más grande, y entonces hacer unas piezas de ciudad. Entonces empezamos con Ciudad Verde, ya tenemos 10 grandes proyectos a nivel nacional, y el más grande pues es Lagos de Torca en el norte de Bogotá, que eso fue una idea de Enrique Peñalosa, y pues aquí consiguió un buen alumno que ayudara a empujar Lagos de Torca, y logré motivar a todos los colegas que nos uniéramos todos por empujar y apoyar a Peñalosa en su alcaldía de empujar Lagos de Torca. Después vino Claudia López, se montó en el bus, y ahora pues nuestro alcalde Carlos Fernando Galán está también. Entonces es nuevamente construir sobre lo construido, y cuando todos nos unimos con lo mismo, ahí te estoy hablando de 3 administraciones, todos pensando en lo mismo, y todo el sector privado, empresarios pensando en lo mismo, se logra lo que se va a lograr en esta nueva ciudad que se va a llamar Lagos de Torca. Ya estamos entregando viviendas ayer. Ayer me mandaron un comentario de una familia que dijo que le había transformado la vida irse a vivir allá. Entonces, porque ya no tiene que transportarse tantas horas en un carro o en un bus para irse a trabajar. Entonces, ¿cómo logramos generar estos entornos? Y el nuevo proyecto que vamos a hacer de renovación urbana, aquí en la 85 con 15, que se llama Cuora. Cuora viene de corazón, de cuore en italiano, el nuevo corazón de Bogotá. Y ese proyecto también me ha apasionado. Eso empezamos hace 12 años, casi 14, que empezamos a pensar en eso. Y duramos 11 años consolidando 260 predios, convencer a 260 personas dueñas que íbamos a hacer esto, también lo mismo. Pero esas locuras logran algo extraordinario, y ahí va a ser la ciudad de 5 minutos, no de 15. Vas a tener todos 5 minutos de distancia, pero el poder hacer una ciudad de 15 minutos, que es como el concepto que hay urbanístico, de que puedas ir caminando a tu trabajo, que puedas salir a caminar en el parque con tu mascota, que puedas ir al centro comercial, que el niño pueda jugar en el parque, que pueda irse a comer un helado con los amigos. Eso es tener una calidad de vida, y al contrario, estamos afectando menos el medio ambiente, porque hay menos desplazamientos, menos uso de energía, y entonces podemos realmente tener un mejor mundo para todos. Entonces en Colombia, con los planes de ordenamiento, hay una herramienta para poder planear bien las ciudades, y por eso pues he participado mucho en Camacol y con el gobierno de ver cómo logramos
realmente hacer ciudades de calidad en nuestro país. Y en todo lo que cuentas, para mí hay algo que oigo de manera permanente que es la verdadera definición del liderazgo, y es la habilidad de movilizar a otros, que es finalmente esta historia de cómo unimos, cómo juntamos propósitos, cómo podemos soñar estas grandes transformaciones en conjunto. No, y lo más importante es no que uno sea el protagonista, sino el protagonista somos todos. Claro. Y porque a veces, y nos pasa en nuestro país, y pasa que a veces los egos no nos permiten salir adelante y lograr estas iniciativas. Y si uno traslada esto, que esto es un proyecto mancomunado de todos sumando, es lo que logramos. Y eso es Ciudad Verde. Por ejemplo, le pongo el caso de Ciudad Verde. El presidente Uribe, el presidente en ese momento, Juan Lozano era el ministro de Vivienda, no existía el Ministerio de Vivienda, existía el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Y le propuse esto a Juan, después hablamos con Andrés González, que era el gobernador de Cundinamarca, y ellos cogieron la idea como si fuera de ellos, y del presidente Uribe, y era la idea de ellos, y nosotros fuimos los ejecutores. Entonces logramos unir gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno local de Soacha y todos los privados empujando, y mire lo que logramos sacar esto adelante. Y no solo unirlos en ese momento, sino continuar sumando en los diferentes gobiernos. Pues he tenido ya en Soacha 5 alcaldes y todos han venido trabajando. El que está ahorita es maravilloso, venimos trabajando muy bien y estamos pensando en una nueva etapa que ya estamos trabajando, pero nuevamente es una alianza público-privada perfecta en la cual, ¿cómo se construye? Siempre hay prevención de lado y lado. Claro. Hay un poco de prevención. ¿Y cómo logra uno romper la prevención y de que de verdad con transparencia y con trabajo en equipo se logran las cosas? ¿Qué ha sido lo más retador para ti en este camino del liderazgo? Pues a veces convencer a los demás y hacerles ver los beneficios de lo que podemos lograr, porque a veces no lo quieren ver, estamos viendo la inmediatez. Entonces, ¿cómo logramos pintar ese sueño y esa película grande y ese gran propósito o esa meta audaz que nos estamos poniendo todos? Entonces, a veces es frustrante de que, o a veces, como le he dicho a Rosita, a veces me siento jugando paintball, ¿no? Porque entonces a ver, esquivando. Y entonces a veces me siento así y es duro, pero tiene uno que decir, venga, no ser reactivo, sino ser propositivo y anticiparse a lo que viene. Es bien importante, porque hay que planear esos escenarios. ¿Qué me pasa si todo me sale mal? ¿Qué me pasa si sale bien? Y uno siempre tiene que tener plan B, me he dicho. Siempre tiene que haber plan B. Entonces es estimular y motivar a los demás. Y yo creo que al final del día, si miramos en el mundo, maravilloso es lo que ustedes hacen, porque es trabajar el ser humano. Y de verdad, al final del día, el ser humano a veces tenemos que entenderlo mejor y entender a ver qué los mueve, qué los motiva y qué los engancha. Y yo creo que pues en los ejercicios que ustedes han hecho, pues que he venido acompañando a Origen desde su inicio, es ver cómo desde la diferencia es mucho más lo que tenemos en común que lo que no tenemos en común. Y a veces somos unas personas que vienen de tener unos beneficios y otros que no, pero al final del día los valores y los principios y lo que queremos para todos es el bienestar. Entonces, ¿cómo logramos unir eso y cómo identificar esos líderes que de verdad nos motivan y nos empujan? Roberto, ¿cómo estás viendo el papel de las empresas hoy? ¿Cuáles son los desafíos que tienen las empresas, pero sobre todo, cuál es ese papel de los líderes empresariales, no solo en Colombia, sino también en América Latina? Pues mira, en la pandemia vi unas empresas que de verdad, pues nosotros fuimos muy propositivos y activos, pero vi muchas empresas pensando en las personas, cuidando a las personas, uniéndose. Vi en el país una cantidad de unión de trabajo, de cuidar, y creo que tenemos que volver a pensar un poquito más de eso, como que ya pasó la pandemia, entonces como que, y ahorita tenemos que volver a trabajar en esto y tenemos que pensar y trabajar por el país. Y realmente, pues sí hay muchas desigualdades y tenemos que seguir trabajando, pero también tenemos que decir que hemos prosperado mucho en estos últimos 50 años. No podemos decir que nada ha pasado. Realmente sí hemos evolucionado mucho. Lo que pasa es que tenemos que mirar es lo positivo, no el punto negro en la hoja blanca, sino la hoja blanca que tiene varios punticos que tenemos que resolver. Pero tenemos que mirar es propositivamente hacia adelante y las empresas tenemos que ser más propositivas, más activas y unirnos más. Y desde una mirada más crítica, ¿qué puede ser distinto a lo que han venido haciendo las empresas hasta hoy?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista crítico es ver más el entorno, porque tú puedes tener la empresa más espectacular con el equipo de trabajo maravilloso, produciendo el mejor producto o servicio, pero si tu entorno no está bien o está enfermo, pues la empresa ¿dónde va a funcionar? Entonces yo creo que como empresarios tenemos que preocuparnos mucho más por el entorno y el tema político, ser más propositivos en el tema político, porque la política como que para los empresarios no, eso no es conmigo, yo no me meto en eso, y tenemos que desde el sector privado o el sector productivo ser más propositivos y de golpe miren lo que ha pasado en Medellín. Si miramos lo que pasó en Medellín después del problema del narcotráfico y todo lo que pasó, y ustedes vieron un tejido empresarial antioqueño, que miren la transformación que lograron en Medellín. Y lo lograron desde el sector privado y haciendo sacrificios que personas muy preparadas se fueron a lo público. Y yo creo que eso es bien importante. Porque también hay personas, tengo una persona que es mi vicepresidente de operaciones, que fue viceministra de Aguas, allá fue donde la conocí, y ella pensaba que solo podía transformar el mundo desde lo público. Y cuando vio, venga que desde lo privado también, y me dice, desde lo privado tengo más largo plazo para poder hacer más cosas, porque en lo público estoy un rato, desde lo privado puedo estar muchos años. Entonces, y no es la única persona, me lo han dicho otras 2 personas lo mismo, y tiene uno que de verdad acompañarse, y de verdad he conocido personas maravillosas en lo público, que las hay. Lo que pasa es que nuevamente una que otra manzanita podrida es la que salen los medios, se hace el ruido, todo, pero hay personas extraordinarias y necesitamos que más personas preparadas estén en lo público y que trabajemos más en equipo, y nosotros desde el sector productivo empresarial cuidar más el entorno del país y cuidar nuestro país, porque si no, no vamos a tener empresas. Ayudar desde lo privado a crear valor público. Sí, yo creo que tienes toda la razón, y si miramos ejercicios, nuevamente volviendo desde lo negativo a lo positivo, miremos lo que pasó con la movida, lo que pasó en el 2020, con todo este tema de la movida social, y de ahí nació Compromiso Valle, y mire cómo todos los empresarios se fueron al campo, entendieron lo que estaba pasando, o escucharon a las personas, y aquí en Bogotá pues estamos empezando a promover lo mismo, varios empresarios alrededor de varias de las empresas de Pro Bogotá, y buscar cómo logramos ir y entender lo que pasa en el territorio, que ellos nos vean y que nos conozcan y nos entiendan a nosotros también, y vean que nosotros generamos valor. Y yo creo que también hay prevención de lado y lado, como lo decía, en la relación entre lo público y lo privado, más aún en lo social. Y en lo social es donde más tenemos que trabajar. Así es. ¿Qué viene para Roberto Moreno? Pues mira, yo ya pues estoy llegando al fourth quarter, como llaman en inglés en los partidos de fútbol, en la última parte del partido, y realmente uno tiene que volverse más mentor, acompañar y ver cómo empiezan a florecer todo este equipo de trabajo que tienes, y cómo hacer una transición y que esta empresa trascienda 100 años. No es una empresa, se fue el señor y se acabó la empresa. No, la empresa son las personas que están acá. A mí me pueden tomar la foto y tú me entrevistas y todo eso, pero detrás de aquí hay miles de personas que hacen realidad lo que está pasando. Entonces, ¿cómo identificamos este liderazgo y cómo este ADN se transfiere, y que el día de mañana digan, oiga, este señor nos dio la semillita para esto, pero lo estamos haciendo mejor que él? Y eso para mí sería la mayor satisfacción. Pero en empresas donde hay personas ya que han transcurrido su carrera profesional más avanzada y personas jóvenes, es una mezcla ideal, porque los jóvenes aprenden de los otros, y de golpe los jóvenes traen cosas nuevas, innovadoras, pero también el haber vivido otras experiencias es muy valioso para las organizaciones. Entonces yo creo que eso hay que seguirlo trabajando, pero mi tarea ahorita es ver cómo es esa transición y cómo es esa mentoría de mentorear a los demás. Roberto, un consejo para esos jóvenes que están iniciando su carrera profesional. Que se atreven a soñar en grande, de pensar en grande, y como decía mi madre, sin miedo. Que nos lo decía a nosotros, y a mis hijos también lo dicen, como decía la abuela, with no fear. Muy bien. Muchas gracias por esta conversación tan enriquecedora y sobre todo tan llena de atributos y de reconocimiento de lo que es un liderazgo verdaderamente capaz de movilizar cambios. No, pues Andrea, gracias por
de verdad por la generosidad y de verdad por tus comentarios, por la invitación, y que sigan haciendo estos espacios que me parecen maravillosos y poder compartir con los demás y motivar a todo este maravilloso país para que sigamos trabajando juntos, porque unidos construimos país y seguimos trabajando por este país para que cada día sea mejor. Los invitamos a que no se pierdan ningún episodio de nuestro podcast Desde el Balcón. Nos encuentran en YouTube y en Spotify.